Bien, en esta oportunidad vamos a analizar lo que son las bases de datos basadas en objetos y las bases de datos semiestructuradas. Entonces vamos a avanzar. En lo que se refiere a las bases de datos orientadas a objetos, básicamente tienen las siguientes características. En primer lugar, sus componentes son objetos. Es decir, que trabajan con el mismo principio con el que se trabaja en los lenguajes orientados a objetos. Entonces, si estamos hablando de que se trabaja con objetos, significa que en este caso están combinando los datos con los procedimientos en una misma estructura y no de manera separada como tenemos por ejemplo en las bases de datos relacionales. Tenemos que estas bases de datos trabajan de la mano con los lenguajes orientados a objetos y también permiten la extensibilidad con nuevos tipos de datos complejos. Por ejemplo, si yo hago una analogía con Java, en Java tenemos tipos de datos primitivos. Entre ellos tenemos el tipo de datos char. Pero si yo quiero manejar una cadena de caracteres, hago uso del, entre comillas, tipo de datos string. Sin embargo, string no es un tipo de dato primitivo de Java, sino más bien es una clase que estamos utilizando para simular que estamos haciendo uso de un tipo de datos string. Entonces a eso se refiere con nuevos tipos de datos complejos. Entonces tenemos por acá también, bueno, aquí hay un ejemplo de una base de datos orientada a objetos. Aquí obviamente tenemos, en este caso tenemos vehículo, tenemos sus características y tenemos sus métodos, ¿verdad? Auto, camioneta, aquí tenemos una herencia, ¿verdad? De vehículo a auto, de vehículo a camioneta, porque un auto es un vehículo y una camioneta también es un vehículo. Entonces tenemos sus características, que en este caso, por ejemplo, en la camioneta tenemos que tiene una característica carga, no así en auto, que en este caso se está refiriendo a si es descapotable o no. Y acá tenemos los diferentes métodos. Ahora bien, las bases de datos orientadas a objetos tenemos dos tipos. Por un lado están los sistemas de gestión de base de datos orientados a objetos puros, es decir, los que son exclusivamente o que trabajan exclusivamente con ese tipo de base de datos. Y tenemos también los sistemas híbridos que trabajan con bases de datos orientadas a objetos y también con bases de datos relacionales. Bueno, en este caso tenemos algunas herramientas de bases de datos orientadas a objetos, ¿verdad? Tenemos Wakanda, ObjectDB, Object Store. Son algunas plataformas que trabajan con este tipo de base de datos, ¿verdad? Y así mismo tenemos algunos lenguajes de los cuales ya hemos manipulado, uno o dos, no sé. Tenemos el Java, el Visual Basic, C++, que son ejemplos de lenguajes que soportan el trabajo con este tipo de bases de datos. Bien. También tenemos por otro lado lo que son los modelos de datos semiestructurados. Estos modelos de datos tienen algunas características. Una de ellas es que no obedece a una estructura rígida, sino más bien dinámica. Los datos están guardados en documentos, así como en un documento de Word, por ejemplo. Pero generalmente esos documentos son archivos planos. Generalmente se manejan etiquetas para organizar estos datos. La web es un ejemplo de modelo de datos semiestructurado, claro que sí, con sus páginas HTML y otro tipo de código. La mayoría de las veces los datos semiestructurados se refieren a datos con estructura arborescente. Eso quiere decir una estructura jerárquica, una estructura ramificada, digámoslo así. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo de código por acá y tenemos cómo sería ese código de manera gráfica, ¿verdad? Aquí tenemos la raíz que es document, está acá, que se representa con una etiqueta que empieza y termina. Entonces, si usted ya ha visto algo de HTML, sabe que las etiquetas se abren y se cierran. Entonces, igualito es acá.
Acá tenemos report, y dentro de report hay dos etiquetas, ¿verdad? Autor y date, aquí están. Y acá tenemos paper, y acá tenemos title, autor, source, y así mismo, ¿verdad? Entonces, como usted ve, la estructura no es rígida. Por acá tenemos, digámoslo así, vamos a nombrar, vamos a suponer que estos son, vamos a nombrarle campos, ¿verdad? Acá tenemos dos campos y acá tenemos tres campos. El único campo coincidente entre paper y report es autor. Sin embargo, report tiene date y paper no tiene date. Y también tiene title, source, tiene paper y report no tiene. Entonces, allí pueden ver que no es una estructura rígida, sino más bien dinámica de este tipo de modelos de datos semiestructurados. Entonces, aquí tenemos el que más conocemos, que es el XML. ¿Sí? Es un lenguaje de representación estándar. Se puede pensar que en XML como una generalización de HTML. Sin embargo, los marcadores no son fijos, sino más bien estándares. O sea, se pueden variar a conveniencia. En este caso, la conveniencia nuestra. Por ejemplo, en nuestro medio, el SRI utiliza mucho el lenguaje de marcas. Ellos definen sus propias etiquetas. Cada campo he visto por ahí que le dan un código. Entonces, de acuerdo a ese código van ubicando allí los valores que nosotros presentamos en las declaraciones, más que todo, ¿verdad? Anteriormente, cuando se hacía mucho el uso del DIM, de un software que utiliza el SRI, donde nosotros cargábamos la información y eso generaba un archivo XML, ¿no? Otro ejemplo de esto, y se los voy a mostrar, del lenguaje de los modelos de datos semiestructurados, es el siguiente. Cuando uno está trabajando en Word, por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando en un proyecto, ¿verdad? Entonces yo quiero citar, vamos a suponer que un determinado autor mencionó algo sobre las bases de datos. Voy a ubicar un ejemplo así ficticio. Según, y voy a ubicar una cita, ¿verdad? Voy a ubicar una cita. Acá hay una herramienta que estoy utilizando que se llama Zotero, ¿verdad? Zotero es un software para referenciar. Entonces voy a utilizar voy a escoger IEEE, que es un sistema de citación, normas para citar. Bueno, vamos a utilizar mejor para que le salga el nombre. Vamos a utilizar APA 7. Ok. Entonces aquí voy a buscar quién fue que dijo eso, ¿verdad? Vamos a ubicar cualquiera. Ya, este de aquí. Ya. Según Alonso et al, las bases de datos son almacenes centrales de información. Ya vamos a suponer que ese señor dijo eso. Entonces por acá, cuando ya desarrolle mi trabajo, voy a ubicar la bibliografía, ¿verdad? Bibliografía. Entonces voy a insertar la bibliografía. Entonces ya me dio todos los datos. Eso es lo que hace este software Zotero, ¿no? Y como este software hay otros más. Sin embargo, bueno, esto no es lo que quería mostrarles. Entonces esto es más bien lo que está aquí. Resulta que este Zotero maneja algunas normas, como ustedes pueden ver aquí. Pero aquí no están todas las normas. Incluso hay normas por revista. O sea, cada revista o cada editorial a lo mejor puede inventarse una norma, ¿ya? Dependiendo de lo que quieran. Entonces, yo puedo agregar, voy aquí donde dice gestionar estilos y puedo agregar una norma, ¿sí? En este caso yo puedo agregar una que esté en el internet. Yo puedo aquí obtener estilos adicionales. Puedo agregar una de las que está en el internet. Aquí hay un montón, por revista están aquí, ¿no? Hay un montón. Bueno, ese no es el caso. El caso es que yo me topé con una revista que pedía cierta norma especial que no la encontré. Entonces tuve que crearla. ¿Cómo la creé? La he creado con esto. Hice un archivo CSL que básicamente es una norma, sí, que pedía esa revista, ¿no? Entonces voy a ubicarle editado Cristian, ok. Entonces acá voy a ubicarle que la nueva norma no va a ser APA, sino que va a ser editado Cristian. Entonces miren cómo reorganizó.
Ahora, ¿cómo lo reorganizó? Lo reorganizó gracias a esto. Este es el código que yo tuve que jalarme por ahí, tuve que hacer un montón de modificaciones. Entonces, aquí está el código. Entonces, como ustedes pueden ver, acá están las etiquetas. Acá están las etiquetas y aquí están todas las etiquetas, ¿verdad? Entonces, todas estas etiquetas, lo que hace el programa es leerlas y organizar la información de acuerdo a esta maqueta. La información del artículo que acabamos de citar, si no me equivoco es esta. Vamos a ver un ratito. Dice the importance. Vamos a ver the importance. Aquí está. Este de aquí. Acá están todos los datos. Estos datos se reorganizan o se organizan conforme a la norma, ¿verdad? Si yo tenía APA, yo tenía anteriormente esta de acá, APA, se organiza de acuerdo al código que está en algún archivo dentro de ese Zotero. Y en este caso, si yo, por ejemplo, quiero cambiarla a otra, por ejemplo, esta de acá que es inventada de una revista que pidieron para poder publicar, entonces yo la cambio, ¿ok? Y cambia la visualización. Es decir, toma como ejemplo este archivo de acá, que en este caso hace uso del paradigma de modelo de datos semiestructurado. Entonces, con este montón de cosas que están acá, donde se establecen, aquí hay algunas palabras familiares, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer, por ejemplo, si el archivo es de tipo artículo de journal, el modelo de muestreo va a ser este, ¿no? Básicamente eso es lo que muestra. Entonces, ese es un ejemplo de la base de datos que utilizan el paradigma de modelo de datos semiestructurado. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, y tiene su uso, tiene su aplicación de acuerdo a ciertas situaciones que nos vayamos encontrando en el camino, ¿no? Entonces, de mi parte eso es todo, y hasta la próxima.